Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor. Estamos, por la gracia de Él, entrando al Salmo capítulo 2. Aquí tuve un error y es muy pertinente. Salmos es el conjunto de versos y salmo es un solo verso, ¿correcto? Entonces, eso es algo, me dijo una sabia en algún momento. Entonces vamos a ver Salmos capítulo 2, verso 1. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bien, vamos a analizar en primer lugar los verbos, ¿no? Los verbos. Ya sabemos que todos los verbos forman una oración, ¿no? Una oración. Entonces aquí tenemos dos oraciones. Ya sabemos también otra cosa, que las conjunciones nos dan puerta a otras oraciones, en la mayoría de los casos, la conjunción y en este caso. Muy bien. Y también sabemos que los signos de puntuación son como cierres, no son cierres del todo, pero son como cierres en una oración. Bien, vamos a ver los verbos. Tenemos el primer verbo, amotinan. Amotinan es un verbo, vamos a tenerlo por acá, y vamos a definir morfológicamente qué tipo de verbo es. ¿Quiénes tienden a amotinarse? Las personas tienden a amotinarse, a juntarse. No podríamos decir amotinan algo, ¿no? Sino solamente se amotinan. Si hablamos de solamente se amotinan y no amotinan algo, estaremos diciendo que ese es un verbo. El día de ayer estamos empleando el azul, ¿no? Un verbo intransitivo. Un verbo intransitivo. Si tenemos un verbo intransitivo ahí, amotinan, hablaremos de el núcleo verbal, ¿no? El núcleo verbal. Y amotinan, al mismo tiempo está amotinan, la marca del plural en los verbos, o en el español es la S o la N, ¿no? En el caso del verbo generalmente es la N. Entonces este verbo está en plural y ¿ya? ¿Y en qué número está? Es la otra pregunta. ¿En qué número está? Tú amotinan, él amotinan, no, perdón. Nosotros amotinan, ustedes amotinan, ellos amotinan, ¿no? Es de tercera persona. Vamos a decir acá, ellos, ellas. Muy bien, ellos, ellas, amotinan. Núcleo verbal. Entonces, ellos, ¿quiénes son ellos o quiénes son ellas en la oración? En la oración, ellas son las gentes. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso, Manuel? Porque ellas tienen una marca de plural acá. ¿Y perdón, una marca de plural y una marca de femenino, ¿no? Entonces, en la oración que tengo acá, ¿cuál es la marca de plural? Aquí está la marca de plural y la marca de femenino. Entonces, las gentes es el sujeto de este verbo. Entonces, por acá diremos que este es el sintagma nominal, pero estamos hablando la parte morfológica el día de ayer, que esto viene a ser el artículo y esto es el sustantivo. Asimismo, el artículo en la parte superior, en la parte sintáctica, es el modificador directo y el sustantivo es el núcleo. Asimismo, en la parte superior, esto es el sintagma nominal. Ya tenemos ahí entonces el sintagma nominal y el verbo intransitivo. Recordemos siempre lo siguiente.
El por qué o por qué, en este caso, por qué, es como una conjunción, ¿no? Entonces, cuando son conjunciones, no, o sea, son como, ya he mencionado acerca de las conjunciones, son como, eh, en las multiplicaciones, números que van a afectar a todo el paréntesis, ¿no? Todo el paréntesis, en este caso, está desde acá hasta acá. Este es como si fuera el número que va a entrar a multiplicar a cada uno de los factores. ¿Por qué? Y aquí está la oración. Entonces, vamos a contar acá. El inicio de la oración es desde este punto, porque este es el número que va a entrar a multiplicar a cada uno de ellos, ¿correcto? Como tengo una coma, hasta aquí acaba, ¿no? Pero luego tengo esta I. Esta I es otra conjunción que va a abrirme otro paréntesis y aquí voy a tener otro segundo paréntesis, ¿no? Entonces tengo un paréntesis dentro de otro paréntesis, ¿correcto? Veamos este C. ¿Qué es ese C? Ya les he mencionado en algún momento que ese C tiene la característica de ser un pronombre clítico, ¿no? O en algunos casos cumple la función de complemento indirecto, ¿correcto? Complemento indirecto. Y vamos a colocar acá el C, ¿no? ¿En qué casos cumple la función de complemento indirecto? Complemento indirecto. ¿Cuándo es complemento indirecto C? Complemento indirecto C cuando queremos referirnos a una persona que se va a beneficiar de la acción del verbo, ¿no? Beneficiario, vamos a poner por acá. Beneficiario. Beneficiario, ¿no? Y este beneficiario generalmente lo vamos a descubrir con las preposiciones generalmente, ¿ah? Para o a. Si tú ves una preposición para o una preposición a, entonces puedes asumir que es un complemento indirecto. Ese es el primer caso. El segundo caso es que asuma la posición de pronombre átono. Algunos lo conocen como átono, otro clítico, ¿no? Este pronombre lo que hace es dar un apoyo al verbo. Imaginemos que entre el sintagma nominal, este es el sintagma nominal, y este es el verbo, ¿no? El pronombre átono surge como una especie de puente entre el sintagma nominal y entre el verbo o el núcleo verbal. Es como ese apoyo, en este caso, a la experiencia que puedo decir, como un apoyo más que nada fonético, ¿no? Y un apoyo de sentido, porque nosotros diríamos, ¿no? Las gentes amotinan. Las gentes amotinan. No tiene un sonido tan pertinente, ¿no? Pero si yo digo las gentes se amotinan, hay un apoyo, ¿no? Hay un apoyo del se, que apoya en este caso el verbo. Una cosa muy interesante también es que el se, al ser un pronombre clítico, y recuerden, todos los pronombres se dividen en primera, segunda y tercera persona. Primera, segunda y tercera persona. Si este tiene la característica de ser un pronombre, ¿qué pronombre es? ¿De qué persona es? ¿No? Y los pronombres se van a pertenecer a la parte de pronombres clíticos, que también son personales, de tercera persona. Tercera persona. Y hay mucho sentido en que sea de tercera persona, porque si es de tercera persona,
los se van a jugar siempre con ellos o con ellas. ¿Ya? Siempre juegan con ellos o con ellas. Se siempre juegan con eso. Bien, entonces, los se llegan al punto, inclusive, de no necesitar al sujeto, porque después de todo es un pronombre. Acuérdense que los pronombres lo que hacen es reemplazar al sujeto. El pronombre reemplaza al sujeto. Entonces yo tranquilamente podría hacer acá, como es un pronombre clítico, eliminar las gentes, ¿no? Elimino las gentes. Pero como no es un pronombre que tiene un sonido completo, no puede asumirse el valor de sintagma nominal, ¿correcto? Entonces, haciendo esas aclaraciones, recuerden, ¿cómo me doy cuenta que es un pronombre clítico? Yo me puedo dar cuenta que es un pronombre clítico cuando al quitar el sintagma nominal, la oración mantiene el mismo sentido. Quito las gentes y dice, ¿por qué se amotinan? ¿Se amotinan quiénes? Ellos o ellas. Ah, mantiene un sentido. Pero si yo quito el sintagma nominal y el se no guarda el sentido, es que probablemente sea un complemento indirecto. Bien. Dicho esto, vamos a continuar. Hasta ahorita tenemos la pregunta, ¿no? Esta pregunta, ¿por qué? Me tiene que me tiene que dar causas, ¿no? ¿Por qué? Ah, por esto, me tiene que dar algunos motivos. Y esos motivos no los vemos ahorita en el versículo 1, seguramente los veremos en el versículo 2. Pero aquí estamos viendo que las gentes se están amotinando. Las gentes se están amotinando. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Ya? ¿Por qué se amotinan las gentes? Eso es algo que tenemos que ver. Y los pueblos piensan cosas vanas. Vamos a esto. Piensan. ¿Ya? Piensan, nuevamente. ¿Qué tipo de verbo es piensan? Recordemos. Pensar, generalmente vamos a pensar en algo, ¿no? Yo voy a pensar en algo. Yo puedo pensar que este año ingresaré a la universidad, por ejemplo. O puedo pensar que terminaré la universidad. Eso es algo. Si yo pienso algo, entonces eso es un verbo transitivo. Ese tipo de verbo es un verbo transitivo, el que te permite pensar en el que te da algo. Verbo transitivo. Verbo transitivo. Y recordemos que este es el núcleo verbal. Bien, este piensan, asumiremos, piensan marca de N, que es plural, ellos o ellas, ¿no? Tercera persona. Ellos o ellas. En este caso vamos a colocar ellos, ellas. Mi oración comienza desde la conjunción hasta el último signo de interrogación. Entonces, en toda la oración que tengo acá, va a ser ellos o ellas. Voy a elegir uno de estos dos. Ellos son personas, pronombre es personal, personas. Ellos, a ver, ¿pueden ser las cosas vanas? No, las cosas son cosas. Pueblos, sí, son personas, ¿no? Tienen la marca de género y tienen la marca de número. Los pueblos. Por lo tanto, los pueblos es sintagma nominal de este núcleo verbal, verbo transitivo, piensan. Analizaremos ese sintagma nominal de la forma ya conocida, artículo y sustantivo.
Este artículo y sustantivo, a su vez, son modificador directo y núcleo. A su vez, estos dos pertenecen a un ente superior llamado sintagma nominal. Muy bien. Entonces, ya tengo esto, pero me faltan los complementos, porque si ya tengo el sintagma nominal, todo lo que sobra es el sintagma verbal. Recuerden eso, todo lo que sobra es sintagma verbal. Recuerdo cuando estaba en la universidad, por la gracia de Dios, al momento de clasificar las palabras que quedaban, se nos pedía decir qué función cumple sintagmáticamente esto. Y el día de mañana, si Dios lo permite, voy a estar explicándoles, ¿no? Voy a revisar ahí algunos apuntes y estaré diciendo realmente, ¿no? Porque recuerdo así fugazmente que se consideraba como un complemento indirecto finalmente, ¿no? Para tenerlo como una ubicación, pero por su significado no cumple los requisitos de complemento indirecto, ¿correcto? Entonces, mañana o en estos días estaré revisando ahí un poco la información para dar exactamente qué función cumple C dentro del sintagma verbal. Tenemos cosas vanas acá. Piensan algo. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es ese algo? El complemento directo. Siempre algo es complemento directo, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, este es el complemento directo, ¿no? Pero los complementos directos se caracterizan por ser grupos nominales. Y este grupo nominal está compuesto de dos elementos, de un sustantivo y un adjetivo. Recordemos esto de acá. Sustantivo es núcleo. Siempre el sustantivo es núcleo. El adjetivo es un modificador directo. Pero Emanuel, ya hay un sintagma nominal, correcto. Ya hay un sintagma nominal. Pero siempre hay una forma de grupo nominal. No confundir sintagma nominal con grupo nominal. El grupo nominal es la constante. El sintagma nominal es el grupo nominal principal, para así decirlo de una manera clara. Este grupo nominal puede asumir funciones de sintagma nominal como funciones de complemento directo. En este caso, estaba asumiendo la función de complemento directo. Y vamos a poner aquí entre paréntesis para que no se confundan. Entonces, el salmista está dando a entender lo siguiente. Las gentes se amotinan. Las gentes se amotinan. Y los pueblos piensan cosas vanas. Es muy interesante el conocer que el salmista no emplea por lo anterior que hemos visto. Recordemos, gracias a Dios tenemos el análisis de Salmos capítulo 1. El salmista no emplea la palabra justos, ¿no? No podemos decir que las gentes son los justos, ¿no? No son los justos. No son los justos. Las gentes no son justos. Entonces ahí ya podemos sacar una interpretación. Los justos, tomando en cuenta el capítulo 1, los justos no se amotinen. Sería interesante averiguar qué connotación tiene la palabra amotinan en hebreo. Seguramente alguien lo debe de tener. De hecho, en el diccionario Strong la pueden encontrar. Si tiene la misma connotación que la que hoy tenemos, ¿no? De juntarse para poder hacer un tipo de disturbio, ¿no?
los justos no se amotinan. Si eres justo, no te vas a amotinar, porque el justo tiene su confianza puesta ¿en quién? En el Señor, ¿no? No se van a reunir para ir a hacer un pleito. No, eso no hace el justo. El justo se va a reunir, sí, pero no para hacer un pleito, sino para orar al Señor, como Daniel y sus amigos. Se reunieron para orar al Señor y expresarles su necesidad. Interesante. Segundo punto, los pueblos piensan cosas vanas. Nuevamente, los justos no piensan cosas vanas, porque recuerden, estamos viendo, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Y estamos hablando también que no se levantarán los malos en la congregación de los justos. ¿El justo puede pensar cosas malas? Definitivamente no. Por lo tanto, cosas vanas, ¿no? Los justos no piensan Recordemos que estamos tomando la interpretación del capítulo 1 del libro de Salmos y la estamos conectando con el capítulo 2. No estamos haciendo una sobreinterpretación, estamos simplemente tomando el antecedente, porque recordemos que el libro de Salmos está conectado entre sí. Bien, entonces, los justos no piensan cosas vanas. Los justos, interesante, los justos no pertenecen al pueblo o no son considerados parte del pueblo. Y con esto recuerdo mucho, gracias a Dios, el detalle de Israel o Jacob, cuando estaba hablando con el rey de Egipto. Él le dijo, los días de mi peregrinación sobre esta tierra han sido tantos años. Jacob no se consideraba un poblador de esta tierra, porque era un peregrino, porque, como dice la Biblia, parafraseando en las cartas paulinas, nuestra mansión, nuestra ciudad es la Sión, la celestial, ¿no? Entonces, los justos no se consideran parte de la humanidad, porque estos pueblos son parte de esta humanidad. Y si son parte de esta humanidad, piensan en cosas vanas, en cosas terrenales, en cosas pasajeras. El justo no tiene su pensamiento en esas cosas, porque el justo, como reiteramos, tiene sus pensamientos en las cosas espirituales, como diría el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿no? Hablando de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, estas son cosas que podríamos analizar, ¿no? Justo un verbo intransitivo y un verbo transitivo dentro de un mismo contexto, haciéndonos mención de lo siguiente la Biblia, que el humano que no es justo realiza acciones y comete acciones que producirán algo o que son producidas por algo, por los pensamientos vanos, ¿no? Si ellos no pensaran en cosas vanas, no se amotinarían las gentes. ¿Y cómo es que llegamos finalmente a esta interpretación? Porque miren, la conjunción copulativa ahí pone al mismo nivel cualquier tipo de oración. Pone al mismo nivel. ¿Eso qué significa? Que de pronto, ¿no? ¿Por qué es que se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes sin avanzar el versículo 2? Por esto de acá. Por esto de acá. Las gentes se amotinan porque sus pensamientos están
en cosas vanas. No así el justo. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, y si Él lo permite, llegaremos al Salmo 119. Pero antes del Salmo 119, en el Salmo 1, ¿recuerdan? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los pueblos y las gentes no meditan en la ley de Jehová de día y de noche, sino, ¿qué es lo que hacen? Piensan en cosas vanas. Porque el pensar cosas vanas me llevará a mí, ¿a qué? A amotinarme. Mucho de lo que está ocurriendo en el país el día de hoy. Muchas personas piensan cosas vanas y quieren amotinarse, quieren levantar a la gente. Vamos a hacer una revolución, pero no una revolución para seguir a Cristo, sino una revolución para seguir nuestros propios deseos. Sé como el justo, el que ha sido justificado por Cristo, y medita en la ley de Jehová como el varón bienaventurado. No seas como los pueblos de esta tierra o como la gente de esta tierra, que piensan en cosas vanas, lo que llevará a una consecuencia, amotinarse. Buenas noches, hasta acá es tiempo con el Salmo capítulo 2, versículo 1. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo día con la continuación de este salmo.